generando un transporte anómalo. Y los dos, difusión en el ciclo celular, quiere decir que cuando una célula está mal, se ha replicado de manera inadecuada, ¿qué cosa se activa? La apoptosis. En este caso no se va a activar la apoptosis y esa célula que se ha replicado de manera normal va a generar una línea de células anormales, que eso sería, ¿qué cosa? La neoplasia monoclonal, ¿no? O sea, la neoplasia maligna. Y todo esto me va a llevar a una transformación maligna. Entonces, esto de aquí se ha sacado de este artículo publicado este año, el 22 de marzo, en el cual vemos que de estos casos, casi 28.000 casos, se encontraron nuevos, ¿ok? De estos casos vieron quienes durante el tiempo, durante los años, vapeaban, fumaban y vapeaban, dejaban el fumar por el vape y se desarrolló casi 5.000 casos nuevos. Y la relación del vape con el riesgo de padecer cáncer es 3 veces más que una persona que no lo hace. ¿Ya? Ahí está. Ya sabes la clasificación para que te diviertas. El adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el carcinoma de pulmón más frecuente, ¿ya? Más que el carcinoma escamoso. Pero a pesar de que el cigarro sea un factor de riesgo también para este tipo de cáncer, es el cáncer que está en menor relación con el tabaco. ¿Se entiende? A pesar de que es un factor de riesgo el cigarro, es el cáncer que está en menor relación con el tabaco. Quiere decir que si hay 100 pacientes con adenocarcinoma y acá 100 pacientes con carcinoma escamoso, de estos 100 pacientes con escamoso, más de la mitad es fumador. Pero de este adenocarcinoma, 20% nada más son fumadores. ¿Ahora lo entiendes? Sí, ya, perfecto. Que tiene diferenciación glandular, quiere decir que tiene formación glandular, pero es neoplásica. Si tiene formación glandular, producirá moco también, ¿verdad? Muy bien, ¿y esto en quiénes se da más frecuente? En mujeres. ¿En qué tipo de raza? En los afroamericanos. Acá está, el tipo más común de cáncer de pulmón en hombres no fumadores, ¿ya? O en personas no fumadoras. Es de viejitos por lo general. Y ya sabes, te mostré con un caso clínico, o sea, de manera verbal, que el adenocarcinoma es más periférico, ¿verdad? Es la masa, ¿no?, en el lóbulo inferior del pulmón que puede generar infusión pleural. Yo le hago una punción, ¿no?, y un estudio de líquido pleural y encuentro células neoplásicas en arreglo glandular. Diagnóstico: adenocarcinoma. No será carcinoma escamoso, sino adenocarcinoma. ¿A qué órganos le gusta metastizar al adenocarcinoma? En este órgano, ¿no? Cerebro, hueso, hígado. Entonces, fumar es su mayor factor de riesgo, aunque no esté plenamente asociado con eso. Radón. Hay lugares de la agricultura en India que descubrieron que tenía radón en el suelo y hubieron muchos casos, ¿no?, que fueron endémicos de cáncer. Los pacientes que cocinan todo el día, sobre todo en cocinas de leña, que usan bastante aceite industrial, aceite de cocina, tienen el riesgo de la exposición a asbesto. Acá están las mutaciones de las que te hablé. ¿Cuál es la mutación? Si yo te digo mutaciones más frecuentes de adenocarcinoma, tienes que acordarte de dos. La que es de acá, de Perú y a nivel de toda América, es el KRAS, ¿ok? Casi un cuarto de pacientes tienen mutación en KRAS. Ya, lamentablemente no tenemos muchos estudios moleculares, pero sí se ha visto que en pacientes con cáncer de pulmón, adenocarcinoma, el KRAS es el gen más mutado. En Asia el gen más mutado es el factor de crecimiento epidérmico, ¿ya? Los otros también, pero son más difíciles de encontrar, el ALK, el ROS1, el BRAF, ¿ok? Entonces, aquí tú vas a ver en la superficie apical del pulmón, ¿no?, bastante periférica, ves una masa con bordes irregulares en la que encuentras una necrosis central. No me vas a decir tuberculosis, sino esto es un adenocarcinoma. Acá también lo puedes ver en la parte inferior. Hay un patrón que es el adenocarcinoma o in situ, que todavía no rompe membrana basal, o es un patrón histopatológico que hace recordar a alvéolos, que se llama patrón lepídico. Este es el patrón lepídico, que a veces cuando está así es muy difícil diferenciarlo de
de un alveolo. ¿Por qué? Porque podemos estar ante inflamación. Entonces tenemos que evaluar muy bien los núcleos hipercromáticos, binucleados, con mitosis atípica para clasificarlo como cáncer. Otro patrón es el patrón papilar. El patrón papilar es patrón, la forma de, ¿ok? ¿Dónde más vas a ver patrón papilar? En muchos cánceres, como el cáncer de tiroides. Para que tú sepas, el patrón papilar es el mismo siempre, independientemente del órgano. Papila se refiere a que el tallo de la papila, esas proyecciones digitiformes como deditos, el tallo tenga fibro, o sea, fibroblastos y vasos. Tallo fibrovascular. Se llama papila verdadera cuando hay vasos y tejido fibroblástico, ¿ok? Esto es una papila verdadera y esto sería un adenocarcinoma de tipo papilar. Cuando son papilas chiquitas, como las que ves aquí, y no tienen vasos sanguíneos, esto es micropapilar, ¿ya? No se llama falsa papila, se llama micropapilar. Y acá es para que veas las características citológicas tan aberrantes, ¿no? ¿Cómo se llama cuando un núcleo es de un tamaño pequeño, otro mediano, otro grande? ¿Cómo se llama esa diferencia entre núcleos? Anisonucleosis. Muy bien, anisonucleosis, ¿ok? Hipercromasia. Mira, acá es el arreglo glandular. Mira la disposición de las células neoplásicas y está llena de moco. Este será el tipo mucinoso, ¿ya? El tipo mucinoso. El segundo, el carcinoma escamoso, el segundo más frecuente. Esta, a diferencia del adenocarcinoma, sí tiene una lesión preneoplásica. Acuérdate cuál es la metaplasia escamosa, ¿verdad? Quiere decir que tu epitelio respiratorio pseudoestratificado no solo tiene células cilíndricas ciliadas, no solo tiene células caliciformes, también tiene unas células basales, ¿no? Células de reserva, células madre. Esas células está viendo de que le das a la nicotina, le das al vapor y está irritada, entonces me tengo que volver más fuerte. Comienzan primero a hiperplasiarse y luego a diferenciarse en un epitelio maduro fuerte, la metaplasia escamosa. Comienza este epitelio y se regenera una y otra vez, y tú sabes que ante mayor regeneración, mayor equivocación de la reparación, y comienza a generar mitosis atípica, irregularidades que pueden llevar a displasia leve o severa. Y cuando rompe la membrana basal es un carcinoma escamoso. Entonces acá tú ves un bronquio principal que han abierto, y acá tú puedes ver una proliferación que justamente es media blanquecina. ¿Por qué? Porque el epitelio escamoso es así, medio blanquecino, ¿ok? Acá lo encuentras, eso es un carcinoma escamoso que está obstruyendo el bronquio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más central. Acuérdate, si presenta un caso clínico en un paciente que tiene obstrucción, porque puede ser, si es obstrucción y completamente cierra la luz del bronquio, produce atelectasia, ¿sí o no? No te estoy hablando de vaso, te estoy hablando de bronquio, atelectasia. ¿Y atelectasia por qué? Hay tres mecanismos de atelectasia. Por obstrucción o reabsorción, ¿verdad? Después, otro mecanismo de atelectasia que no tiene que ver con esto, ¿cuál es? Compresión por derrame pleural o neumotórax, y el otro contracción, ¿verdad? Por fibrosis, ya, ¿te acuerdas? Muy bien. Ahora, esto no es un epitelio, no quiere decir, pero doctora, acá no está la metaplasia escamosa. Tranquilo, de repente está por un lado que no lo ves y ha infiltrado la membrana basal, ¿ya? Y está extendiéndose. ¿Y cómo encuentras acá? ¿Cómo llamarías a esto? Islas de epitelio escamoso neoplásico. Este sería moderadamente diferenciado. ¿Por qué? Porque no hay perlas córneas. Y podemos ver todavía los desmosomas. Acuérdate que en el epitelio escamoso, así como en el neoplásico, puede haber desmosomas y hemidesmosomas. Acá ves la mitosis atípica, ves el estallido de la célula. Acá, mira, tiene perlas córneas. Acá se ven perlas córneas. Está formando queratina. Si está formando queratina, se llama carcinoma escamoso bien diferenciado. ¿Ok? Acá también forma queratina. La pleura. En la pleura tú tienes que ver de que puede ser primaria de pleura, pero la mayor cantidad de afecciones, o sea, de derrame pleural que vas a encontrar siempre es por afectación pulmonar, ya sea una neumonía,
sea tuberculosis, sea insuficiencia cardíaca. Tú te tienes que acordar, ahora que también estás en clínica, que seguramente has visto dos tipos de características en el líquido pleural, anormal, patológica, o es exudado o es trasudado, ¿verdad? Exudado es cuando hay derrame, por lo general, hay derrame bilateral o unilateral. Unilateral, eso es un exudado, unilateral, y trasudado, bilateral. Pero antes de pasar a eso, la pleura, ¿cuánto es lo normal que debe de tener de líquido? 15 mililitros, ¿ok? 15 mililitros. Ahora, la pleura visceral y pleura parietal, ¿cuál de ellos tiene ostomas? ¿Cuál de ellos reabsorbe líquido? La parietal, muy bien. ¿Cuál está inervada? La parietal, la parietal. No, imagínate, la visceral, la respiración nos dolería, ¿no? La parietal. Y cuando este líquido no existe por algún tipo de deficiencia, hay frote pleural, ese es el dolor pleurítico, ¿ok? Es el dolor que tú al toser sientes como una punzada, es el dolor pleurítico, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿por qué podría producirse un derrame pleural? Date cuenta que si ya entendiste edema, básicamente es lo mismo, ¿ok? Porque es como si vieras que el vaso no está dentro del parénquima pulmonar, sino que todo el pulmón fuera un vaso arterial. ¿Y qué pasa? Que se desregula su presión y ¿hacia dónde se va a ir el líquido? Hacia la pleura, ¿verdad? Entonces, ¿qué problemas puede haber para que vaya hacia el líquido pleural? Neumonías, con que el edema se supere y vaya hacia la pleura. Entonces, van a ser las mismas causas del edema. Van a ser el aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión osmótica, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? Y en este caso, sí podría haber una obstrucción del drenaje linfático, ¿no? A lo que conoceríamos como quilotórax, ¿verdad? El líquido en el pleura, la pleura es un líquido lechoso blanquecino. Muy bien, entonces, tú para saber si es exudado o trasudado, ¿qué haces? ¿Qué haces? Le haces una punción, ¿verdad? Pero así clínicamente, ya sabes que cuando veas y te pregunten en tu rotación, cuando te pregunten, mira, acá hay derrame pleural unilateral, ¿qué crees que sea? ¿Qué vas a decir? Exudado. Acá hay derrame pleural bilateral, ¿qué crees que sea? ¿Qué vas a decir? Trasudado. Ahora, ¿tú siempre vas a punzar cuando hay derrame pleural? Acuérdate cuántas neumonías hacen derrame paraneumónico, no vas a punzar todas. Tú punzas primero cuando hay la cantidad necesaria. ¿Cuánto es el punto de corte? 400 mililitros, ¿ok? Si hay menos de 400 mililitros y necesitas punzar, ahorita te voy a decir por qué necesitarías punzar, lo haces con guía ecográfica. Pero si es más de 400, lo puedes punzar sin guía, es suficiente cantidad para que no te equivoques ni dañes parénquimas, ¿ya? Ahora, ¿por qué punzarías? Porque de repente la causa es infecciosa, pero no está mejorando con antibióticos. Entonces tienes que hacer cultivo de líquidos, porque hay un microorganismo que está haciendo resistencia. Tienes que hacer cultivo. En ese caso punzas. Y en otro caso punzas cuando no sabes por qué está haciendo derrame pleural. No sabes por qué, porque no encuentras en la tomografía masas, entonces algo tiene que haber en el líquido pleural para que me pueda decir la causa. Esas son las únicas dos razones por las cuales punzas. Porque no te da la antibioticoterapia o porque no hay causa aparente para el derrame pleural. ¿Ya? ¿Por dónde punzas? ¿Por encima o por abajo de la costilla? Por encima, muy bien. Por abajo, felicitaciones, te volaste el banco, ¿ya? Por abajo de las costillas pasa el paquete vena, arteria, nervio. Tienes que tener cuidado, siempre por encima. Ahora, si tú punzas y sale el líquido hemorrágico, ¿qué pasó? Ya. No. Si tú punzas y sale hemorrágico, lo más probable es que sea cáncer. No te asustes, lo más probable es que sea cáncer. Si punzaste por encima, si tú estás con miedo y no sabes si lo hiciste, es bien fácil. Esperas, bueno, verás al paciente ahí, ¿no? Que se va a descompensar. Pero si te genera dudas, para que nunca te olvides, dejas la jeringa 10 minutos. Luego vuelves y mueves la jeringa. Si
Si sigue líquido en 10 minutos, quiere decir que lo hiciste bien, lo hiciste por encima. ¿Por qué? Porque la hemorragia de neoplasia no tiene pues cascada de coagulación. En cambio, si pasan 5 minutos y esto ya está como gelatina, no, ya llévatelo más porque tienen que entrar así. ¿Ya? Ahora, hay algo que te puede indicar con criterios y te van a tomar, no te voy a tomar yo, pero te van a tomar en clínica, en medicina, los criterios del área. Esos de hachazo, te van a tomar los criterios del área. Algunos lo deben de conocer, son fáciles. Tú dosas, para eso mandas líquido, tú dosas y haces tu división entre las proteínas que hay en el líquido pleural, entre las proteínas que hay en la sangre. Eso, si sale más de 0,5, eso es un exudado. Porque quiere decir que está consumiendo bastante cantidad de proteínas. ¿Y quién consume? Las bacterias. ¿Ya? Exudado. Si tú dosas la deshidrogenasa láctica en la pleura, en el líquido pleural, entre la deshidrogenasa láctica de la sangre y te sale más de 0,6, eso es exudado. Si tú dosas haces la conversión de la deshidrogenasa láctica de la pleura, del líquido pleural, es mayor de 2/3 de la deshidrogenasa láctica de la sangre, eso es exudado. Solo lo positivo de una de las tres, basta que uno sea positivo, es exudado. En cambio, para que sea transudado, los tres te tienen que dar negativo. ¿Ya? Ahora, acá tú ves que la mayoría de exudados en infecciones será bacteriana. Quiere decir que los virus muy difícilmente te hacen derrames pleural. ¿Ya? El virus te hace membranas hialinas, te genera un daño alveolar difuso, pero difícilmente te generan un derrame pleural. Las neoplasias, ¿quiénes van más con derrame pleural? Mesoteliomas o carcinomas. ¿Okay? Trasudado, casi siempre es por insuficiencia cardíaca, casi siempre. Luego hay pacientes con cirrosis, ¿no? Que también te pueden hacer trasudado. Acá están los criterios del área con las puras apuntas que te he dicho. Ahora, los derrames, ¿no? Tú vas a seguramente ver que en el derrame pleural hay seroso, por lo general es infeccioso, ¿no? Serofibrinoso, fibrinoso, el enfisema ya sabes que es la pus en la cavidad pleural. Bueno, el hidrotórax, que usualmente esto ya es por falla cardíaca, quería decir un trasudado. El hemotórax, por lo general en neoplasias malignas, y el pilotórax es porque dañaste el conducto torácico. Entonces, aquí tú vas a ver, mira, un tipo de atelectasia. ¿Por qué mecanismo sería esta atelectasia? Por compresión, ¿verdad? Acá tú ves, mira el pulmoncito, parece de bebé, ¿no? Chiquitito. Esto es porque este derrame pleural seroso, ¿no? Seroso amarillento, ¿no? Posiblemente, si es unilateral, ¿qué es? Posiblemente exudado, ¿no? Posiblemente infeccioso, ¿no? Ha hecho una atelectasia por compresión. ¿Ok? Acá tú ves un derrame hemorrágico, probablemente será por neoplasia maligna. Y acá ves un derrame lechoso, blanquecino, es un pilotórax, probablemente por daño del conducto torácico. Y acá tú ves cómo esta pleura está bastante engrosada, eso es un enfisema que no han evacuado a tiempo y que ha formado fibrosis, ya no se puede meter tubo, entonces vas a la toracotomía y tienes que pelar toda esta parte. ¿Ok? Muy bien, empezamos con las exposiciones. ¿Alguna duda?